En este video les voy a explicar cómo calcular la duración de un proyecto y la probabilidad de que éste termine en el tiempo encontrado por los métodos de CPM y PERT. Esta tabla nos indica la siguiente información: las actividades que van desde la A hasta la Q, sus predecesoras, los tiempos en semanas que están dados, el tiempo optimista que lo señalizamos con la letra A, el más probable con M, el pesimista con B, y al lado de estos su media. Esta media la vamos a calcular con la fórmula que se encuentra abajo, y es que la duración media de las actividades va a ser la actividad optimista más 4 veces la más probable más la pesimista, todo esto sobre 6. Como ejemplo calcularemos la duración media de la actividad P, que tiene como valores A igual a 3, M igual a 4 y B igual a 5. Reemplazamos esto en la fórmula y nos queda 3 más 4 por 4 más 5 sobre 6 igual a 24 sextos igual a 4. De esta manera calcularemos la duración media de todas las actividades para luego ir a construir el grafo. Para la construcción del grafo debemos tener en cuenta que si una actividad tiene una predecesora, no puede arrancar del nodo. Entonces, como vimos en la tabla, las actividades A, B y C no tienen predecesoras. Entonces, estas actividades salen del nodo 1 sin ningún problema. La actividad D tiene como predecesora a la actividad A. Aquí observamos cuando arranca la actividad A, termina en el nodo 2 y puede arrancar la actividad D. La actividad E tiene como predecesora también a la actividad A. Aquí arranca la actividad E desde el nodo 2, que fue donde terminó la actividad A. La actividad F tiene como predecesora a la actividad C. Aquí arranca la actividad C, termina aquí y arranca la actividad F. La actividad G tiene como predecesora también a la actividad C. Aquí observamos, termina C y arranca G. La actividad H tiene como predecesora a la actividad D. Termina D, arranca la actividad H. La actividad J tiene como predecesora a la actividad B, E y F. Por eso, hasta que no terminen las actividades B, E y F, J no podría arrancar. Aquí observamos cuando termina la actividad E, B, F y arranca la actividad J. Por eso estas se encuentran en un mismo nodo para que pueda salir J. De la misma manera, la actividad K. La actividad L necesita que termine la actividad G para poder arrancar. Aquí vemos cuando termina G y arranca L. La actividad M necesita de H. Aquí termina H en el nodo 9 y en el nodo 9 arranca la actividad M y termina en el nodo 10. La actividad N necesita que termine la actividad D y la actividad J. Cuando ellas terminan, arranca la actividad N. La actividad O necesita que terminen la actividad L y la actividad K. Y aquí arranca la actividad O. La actividad P necesita que termine la actividad N y M. Por último llegamos a la actividad Q, que tiene como predecesoras a la actividad P y a la actividad O. Ahora, los números que observamos al lado de la letra de cada actividad son los que calculamos anteriormente como la distancia media. Ahora vamos a calcular los tiempos más tempranos en que arrancan las actividades. Como podemos observar, en cada nodo existe un triángulo y un rectángulo. Lo vemos aquí, aquí y en todos los nodos. En el rectángulo del nodo nos indica que ese es el tiempo más temprano en que puede arrancar la actividad de ese nodo. Observamos que la actividad A, B y C arrancan del nodo 1, por lo tanto, su tiempo más temprano de inicio es 0.
A partir del nodo 1 comenzaremos a calcular los tiempos más tempranos del resto de los nodos. Esto se dará de la siguiente manera, con un método que se llama el paso adelantado, que nos indica que tiene que ser la suma máxima de todas las actividades que llegan a este nodo. Por ejemplo, como el nodo 2 únicamente llega la actividad A, quiere decir que las actividades que salgan del nodo 2 van a tener como inicio más temprano al 0 más la duración del nodo de la actividad 1, perdón, va a ser igual a 1. Entonces la actividad E y la actividad D van a tener como inicio temprano a la actividad 1. Ahora vamos a dar como ejemplo al nodo 3, que tiene como entrada a 3 actividades. ¿Cómo calculamos el inicio más temprano del nodo 3? De la siguiente manera. Por ejemplo, arrancamos desde el nodo 2. Entonces el inicio más temprano sería este que está aquí y sumamos 1 más 3 igual a 4. Anotamos por aquí 4 que llega al nodo 3 y vamos con este. 0 más 2 sería 2. Listo. Ahora este de aquí, 3 más 2 igual a 5. Entonces de estos números vamos a tomar el más grande, que se da desde el nodo 4 al nodo 3. Por eso aquí observamos en su inicio más temprano el 5. Ahora calcularemos el inicio más temprano del nodo 8. Observamos que al nodo 8 llega la actividad I y la actividad J. Entonces, para calcular su inicio más temprano, vamos hacia el nodo 7. El nodo 7 tiene como inicio más temprano 5 más 8, 13. Aquí tenemos como inicio más temprano 5 más 8, 13, por lo cual es el mismo número y colocamos el número 13 en el inicio más temprano del nodo 8. De esta manera calculamos el inicio más temprano de todos los nodos siguientes hasta llegar al último nodo, que tiene como inicio más temprano 21. Ahora vamos a calcular los tiempos de ocurrencia más tardío. Esto lo vamos a hacer con el método del paso retrasado. Estos cálculos los vamos a colocar en los triángulos de cada nodo. Entonces comenzamos por el nodo 12 hacia atrás. Entonces colocamos primero, igualamos el triángulo del nodo 12 con su mismo tiempo más temprano. Y vamos hacia atrás del nodo 12 al nodo 11. Como el nodo 11 únicamente llega hasta el nodo 12, esto quiere decir que su tiempo de ocurrencia más tardío va a ser la diferencia entre el tiempo de ocurrencia tardío del nodo 12 menos la duración media de la actividad que sale de él, es decir, 21 menos 2, 19. De esta misma manera calcularemos el tiempo de ocurrencia más tardío del nodo 10 y del nodo 6. Entonces, el nodo 10 únicamente sale una actividad hacia el nodo 11. Entonces, el tiempo de ocurrencia más tardío del nodo 10 va a ser la diferencia entre el tiempo de ocurrencia más tardío del nodo 11 menos la duración media de la actividad que sale del nodo 10, es decir, 19 menos 4 igual a 15. El del nodo 6 únicamente sale una actividad hacia el nodo 11, entonces su tiempo de ocurrencia más tardío va a ser 19 menos 3 igual a 16. De este modo vamos calculando los tiempos más tardíos de todos los nodos, llegando por ejemplo a este nodo 3 que tiene varias actividades que sale de él. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es escoger el mínimo de la diferencia de sus actividades que salen de él. Por ejemplo, del nodo 3 sale la actividad J y la actividad K. Vamos a escoger el mínimo entre la diferencia de su tiempo más tardío y su duración media. Entonces vamos a tener aquí 13
menos 8 nos da 5. Y de este va a ser 16 menos 7 nos da 9. Por lo tanto, escogemos el tiempo de ocurrencia del nodo 3 al nodo 8, que nos dio 5 por ser el mínimo. Y es el que colocamos en el nodo 3 en su triángulo. Vamos a hacer otro ejemplo con la actividad con el nodo 7. Entonces, vemos que salen dos actividades de él. Vamos a hacer lo mismo, escoger el mínimo de la diferencia entre su tiempo de ocurrencia más tardío y el de este de aquí. Entonces, va a ser 14 menos 7 nos va a dar 7. Y en este de aquí va a ser 13 menos 8 nos va a dar 5. Por lo tanto, colocamos en su triángulo el número mínimo, que fue 5. De esta manera, con el paso retrasado llegaremos al último nodo, al primer nodo, perdón. Y por obligación, su tiempo de ocurrencia más tardío va a ser 0, porque desde ese entonces es que arranca todo el proyecto. Si nos fijamos entonces, aquí 1 menos 1 nos va a dar 0. Colocamos el 0 por ahora, que es el número mínimo entre ellos. Aquí del nodo 3 al nodo 1 tenemos 5 menos 2 nos da 3, es mayor. Aquí del nodo 4 al nodo 1 tenemos 3 menos 3 nos va a dar 0. Entonces colocamos el número 0, que es el mínimo entre las diferencias de los tiempos más tardíos de los nodos que llegan las actividades que salen del nodo 1. Bueno, estos cálculos que acabamos de hacer con el paso adelantado y el paso retrasado, lo que nos indica son la duración total que va a tener el proyecto. Y en este caso será de 21 semanas. Vamos a responder la pregunta B, que nos dice que identifiquemos la ruta crítica del proyecto y determinar la duración del mismo. Bueno, la duración del mismo es de 21 semanas y la ruta crítica va a ser todas aquellas actividades que la sumatoria de sus medias de duración sean igual a la duración final del proyecto. Entonces, primero que todo, para que sea una actividad crítica, debe cumplir con unas reglas, que son, en este caso, les voy a explicar con la actividad A. La regla número 1, que el nodo en el que sale su tiempo de ocurrencia más tardío y su tiempo de ocurrencia más temprano tiene que ser igual. Lo mismo al nodo el que llega, su tiempo de ocurrencia más tardío y su tiempo de ocurrencia más temprano tiene que ser igual. Ahora, la tercera regla es que la diferencia entre su tiempo de ocurrencia más tardío del nodo al que llega la actividad menos el tiempo de ocurrencia más temprano del nodo en que sale tiene que ser igual a su duración media. Cuando vemos que cumple con las tres reglas, por esto es una actividad crítica. Pensaríamos que la actividad B y la actividad E también son actividades críticas, pero no. Vemos que cumplen con las dos primeras reglas, que aquí vemos 1, 1 y aquí vemos 5 y 5, pero no cumple con la tercera regla. Observamos por qué. La diferencia entre su tiempo de ocurrencia más tardío de la actividad E es 5, menos el tiempo de ocurrencia más temprano del nodo que sale sería 1. Entonces sería 5 menos 1, igual a 4, lo que no es igual a 3, que es su tiempo de duración media. Por esta razón no es una actividad crítica. Lo mismo pasa con la actividad B. Bueno, de esta forma hacemos con las diferentes actividades y observamos que nos da dos rutas críticas, que va del nodo 1 al 2, del 2 al 7, del 7 al 8, del 8 al 10, del 10 al 11 y del 11 al 12. Y la otra ruta crítica es del nodo 1 al 4, del 4 al 3, del 3 al 8,
del 8 al 10, del 10 al 11 y del 11 al 12. Por lo tanto, las actividades críticas de este proyecto son la A, la D, la I, la N, la P, la Q, la C, la F y la J. En el inciso C nos dicen que construyamos un cronograma del proyecto. ¿Cómo vamos a hacer el cronograma? Vamos a colocar primero las actividades críticas y cuando terminamos estas, las actividades no críticas. Las actividades críticas van a estar compuestas por una línea seguida y las actividades no críticas por una línea punteada. ¿Cómo hacemos la construcción de cada actividad en el cronograma? Si vemos en el cronograma, el tiempo de ocurrencia más temprano de la actividad A va de 0 y el tiempo de ocurrencia más tardío de la actividad A al nodo que llega, que es el 2, es de 1. Entonces, vamos a graficarlo de esta manera. Comenzamos por su tiempo de ocurrencia más temprano, que es 0. Por eso vemos que la actividad A sale desde el inicio del cronograma y llega hasta su tiempo de ocurrencia más tardío, que es 1. Vamos a seguir con las actividades que necesitan que termine la actividad A para poder arrancar ellas. Por ejemplo, aquí observamos de la actividad D y la actividad I necesita de la actividad D y lo vamos a construir en esta forma. Entonces observamos que el tiempo de ocurrencia más temprano de la actividad D es de 1 y su tiempo de ocurrencia más tardío es de 5. Y en el grafo observamos, entonces graficamos aquí el tiempo de ocurrencia más temprano, que es en 1, y el tiempo de ocurrencia más tardío, que es 5. Aquí vemos, sale de 1 y llega hasta 5. La actividad siguiente es la actividad I. Su tiempo de ocurrencia más temprano es 5 y su tiempo de ocurrencia más tardío es 13. Entonces graficamos aquí tiempo de ocurrencia más temprano desde 5, que es cuando termina la actividad D y ella puede arrancar, y su tiempo de ocurrencia más tardío, que es 3. Entonces aquí ahora observamos que la actividad N, que sale después de la actividad I, pero también necesita de la actividad J. Por eso comenzamos a graficar las actividades críticas que salen de la que necesita que terminen para que salga la actividad J, y comenzamos por la C. Observamos que tiene tiempo de ocurrencia más temprano 0 y tiempo de ocurrencia más tardío 3. Entonces graficamos la actividad C desde 0 hasta 3, que es su tiempo de ocurrencia más tardío. Otra cosa, los números que están arriba de cada línea es la duración media de la actividad. Observamos que las siguientes actividades críticas que parten a partir de la actividad C es la F y la J. Entonces graficamos sus tiempos más tempranos y sus tiempos más tardíos. La actividad F, que es esta que está aquí, tenemos que tiene como tiempo más temprano el 3 y tiempo más tardío 5. Y la actividad J tenemos que tiene un tiempo más temprano de 5 a 13. A partir de allí, en la construcción del grafo, observamos que ahora sí puede arrancar la actividad N, porque ya terminó la actividad J y la actividad I. Entonces, seguimos graficando las actividades críticas a partir de la actividad N. Y vemos su tiempo de ocurrencia más temprano de 13 y un tiempo más tardío de 15. Entonces, graficamos la actividad N desde su tiempo de ocurrencia más temprano y va desde 13 hasta 15. De ahí, de la actividad N, la otra actividad crítica que parte es la actividad P, y de la actividad P parte la actividad Q.
Entonces aquí tenemos la actividad P y la actividad Q. Cuando terminamos de graficar las actividades críticas, comenzamos a graficar las actividades no críticas, de la misma forma en que veníamos graficando las actividades críticas. En el inciso D nos piden calcular las flotantes de las actividades no críticas e indicar cuáles llevan señal roja. Primero vamos a calcular las flotantes. Las flotantes son de dos tipos, flotante total y flotante libre. La flotante total la vamos a denominar con TF y la libre con FF. Para calcular la flotante total vamos a restar el tiempo de ocurrencia más tardío J menos el tiempo de ocurrencia más temprano I menos la duración media del nodo I al nodo J. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a escoger el tiempo de ocurrencia más tardío de la actividad al nodo que llega menos el tiempo de ocurrencia más temprano de la actividad del nodo que sale menos su tiempo de duración. Observamos que en el grafo las actividades no críticas son la B, la E, la K, la G, la L, la O, la H, la M y la M. Entonces, vamos a dar como ejemplo cómo calcular la flotante total y la flotante libre de la actividad B. Como ejemplo, vamos a calcular la flotante total de la actividad B. Entonces, observamos que su tiempo de ocurrencia más tardío del nodo al que llega es de 5 menos su tiempo de ocurrencia más temprano del nodo que sale es de 0. También le vamos a restar su duración media de la actividad. Entonces va a ser 5 menos 0 menos 2, que va a ser con un total de la flotante total de 3. Aquí observamos el valor de la flotante total de 3. Ahora calcularemos su flotante libre. La flotante libre de la actividad B va a ser el tiempo de ocurrencia más temprano del nodo al que llega menos el tiempo de ocurrencia más temprano del nodo que sale menos su duración media, es decir, 5 menos 0 menos 2 igual a 3. Aquí vemos el total de su flotante libre. De esta manera calcularemos todas las flotantes de las actividades no críticas. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles están en señalización roja? Para saber qué actividad no crítica tiene señalización roja, nos tenemos que fijar que su flotante libre sea menor a su flotante total. En este caso vemos que la actividad K, G, L y H tienen una flotante libre menor a su flotante total. Por ende, son actividades no críticas con señalización roja y las marcamos con unos asteriscos. La señalización roja nos sirve para saber qué actividades tienen que arrancar entre su tiempo más temprano y su flotante libre. Si una actividad señalada con señalización roja arranca después de su flotante libre, esto indica que los tiempos de las actividades subsiguientes a esta deben moverse respecto a su tiempo más temprano por al menos un periodo de demora igual. Y por el contrario, las actividades que no tienen señalización roja pueden arrancar en cualquiera de sus tiempos libres y en cualquiera de su tiempo más temprano o más tardío sin ningún problema para retrasar el proyecto. Bueno, el cálculo de las flotantes es muy importante al momento de resolver algunas dudas o se nos presente problemas al comenzar algunas actividades. Por ejemplo, el inciso E nos pregunta qué actividades se pueden retrasar 2 semanas sin que se vea afectada la duración total del proyecto. Entonces, estas actividades que se pueden retrasar 2 semanas son las actividades B, L, O y M, ya que las 2 semanas están dentro del rango que su flotante libre les permite. Si no se pasan de su flotante libre, que es este, por ejemplo, 2 es menor a 3, esto quiere decir que no va a retrasar el proyecto.
Lo mismo sucede con la actividad L, la O y la M. En la siguiente pregunta nos dicen, ¿cómo se ve afectada la duración total del proyecto si la actividad J se retrasa 2 semanas? En el grafo observamos que la actividad J hace parte de la ruta crítica, es decir, cualquier demora en una actividad de la ruta crítica afecta la duración total del proyecto. En este caso, si la actividad J se demora 2 semanas más, el proyecto ya no durará 21 semanas, sino que se demorará 23 semanas, afectando totalmente la duración de este. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se ve afectada la duración del proyecto si la actividad M se retrasa 4 semanas y la actividad J se retrasa 1 semana? Observamos que la actividad M no hace parte de la ruta crítica. Por tal motivo, no es una amenaza grande para retrasar el proyecto. Pero para esto vamos a observar su flotante. Si estas 4 semanas sobrepasan a su flotante libre, sí va a retrasar el proyecto. Observamos que la actividad M tiene como flotante libre 2 semanas, es decir, las 4 semanas que se va a retrasar sí va a afectar la duración del proyecto. Para calcular el retraso de este proyecto debido a la demora de la actividad M. Bueno, el cálculo de las flotantes es muy importante al momento de resolver algunas dudas o se nos presenten problemas al comenzar algunas actividades. Por ejemplo, el inciso E nos pregunta qué actividades se pueden retrasar 2 semanas sin que se vea afectada la duración total del proyecto. Entonces, estas actividades que se pueden retrasar 2 semanas son las actividades B, L, O y M, ya que las 2 semanas están dentro del rango que su flotante libre les permite. Si no se pasan de su flotante libre, que es este, por ejemplo, 2 es menor a 3, esto quiere decir que no va a retrasar el proyecto. Lo mismo sucede con la actividad L, la O y la M. En la siguiente pregunta nos dicen, ¿cómo se ve afectada la duración total del proyecto si la actividad J se retrasa 2 semanas? En el grafo observamos que la actividad J hace parte de la ruta crítica, es decir, cualquier demora en una actividad de la ruta crítica afecta la duración total del proyecto. En este caso, si la actividad J se demora 2 semanas más, el proyecto ya no durará 21 semanas, sino que se demorará 23 semanas, afectando totalmente la duración de este. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se ve afectada la duración del proyecto si la actividad M se retrasa 4 semanas y la actividad J se retrasa 1 semana? Observamos que la actividad M no hace parte de la ruta crítica. Por tal motivo, no es una amenaza grande para retrasar el proyecto. Pero para esto vamos a observar su flotante. Si estas 4 semanas sobrepasan a su flotante libre, sí va a retrasar el proyecto. Observamos que la actividad M tiene como flotante libre 2 semanas, es decir, las 4 semanas que se va a retrasar sí va a afectar la duración del proyecto. Para calcular el retraso de este proyecto debido a la demora de la actividad M, lo vamos a encontrar con la diferencia entre la demora y el retraso. Lo vamos a calcular entre la diferencia de la demora y el flotante libre, que será 4 menos 2 igual a 2. Entonces, indicando que la actividad P no puede arrancar en la semana 15, sino en la semana 17. Si observamos el grafo, la actividad M termina en 15 semanas y en 15 semanas arranca la actividad P, pero ahora la actividad M no terminará en 15 semanas sino en 17. Esto quiere decir que el proyecto total ya no va a terminar en 21 días sino en 23. Por otra parte, si la actividad J se retrasa 1 semana,
Sería fácil decir que el proyecto se retrasará otra semana más, ya que hace parte de la ruta crítica, pero no es así, ya que la actividad puede, la actividad P puede arrancar en la semana 17 por lo dicho anteriormente. Entonces, si la actividad J se retrasa una semana, su actividad siguiente, que es N, ya no arrancará en la semana 13, sino en la semana 14. Y como ella tiene 2 semanas de duración, terminará en la semana 16. Entonces, como la actividad P necesita que las actividades N y M terminen, esto quiere decir que la actividad J puede retrasarse una semana sin afectar la duración del proyecto, teniendo en cuenta que esto solo sucede si la actividad M se retrasa 4 semanas. Ahora vamos a entrar con el método PERT. Y para esto vamos a responder la pregunta H, que nos dice cuál es la probabilidad de que el proyecto tenga una duración máxima equivalente a la calculada en el inciso B, es decir, a 21 semanas. Para calcular la varianza de la ruta crítica, primero observamos que tenemos aquí dos rutas críticas, una que está marcada con verde y la otra con azul. En este caso vamos a calcular la varianza de esta primera ruta crítica marcada con verde. Entonces calculamos la varianza con esta fórmula que está aquí, que es b igual, varianza igual a menos b sobre 6, todo esto elevado al cuadrado. De esa forma sacamos los cálculos que están aquí. Entonces la varianza de la actividad A es de 0, la de D de 0.4 y 0.4, N 0.1, P 0.1, Q 0.1. Para calcular la varianza de esta ruta crítica vamos a sumar todas las varianzas de las actividades que hacen parte de ella. Entonces sumamos todos estos números que están aquí y nos dan 1.1. Lo mismo hacemos con la segunda ruta, con la segunda ruta crítica. Y en este caso nos da una varianza mayor. Teniendo en cuenta la teoría del Taja, para calcular las probabilidades de que los proyectos terminen en un tiempo dado, se escoge la varianza total de la ruta crítica mayor, ya que esta contiene mayor incertidumbre. Entonces, para obtener el dato que vamos a buscar en la tabla de la distribución normal, vamos a necesitar el dato en que queremos que termine el proyecto, la desviación estándar de la ruta crítica y la media del proyecto, es decir, el tiempo en que este va a terminar. Para obtener la desviación estándar de la ruta crítica 2, entonces lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de 3.2. Ahora, para buscar el z, que es el número que vamos a buscar en las tablas, para buscar cuál es la probabilidad, entonces lo calculamos de esta manera. Vamos entonces a restar al número, al tiempo que queremos calcular en que termine el proyecto, menos la media de este proyecto, que es su duración, sobre la desviación estándar. Como aquí tenemos una diferencia que es igual, nos va a dar 0. Por lo tanto, z va a tener un valor de 0.0. Entonces, cuando buscamos en la tabla de distribución normal el dato 0.00, nos da que esta probabilidad es del 0.5. Es decir, lo multiplicamos por 100 y tenemos que la probabilidad de que este proyecto acabe en los 21 días encontrados, en las 21 semanas encontradas, es del 50%.